Muy bien. Ay, pues bueno, muchas gracias por este preámbulo y pues bueno, vamos a empezar. Voy a tratar de ser así, concreto para que nos podamos ir igual a buena hora. Nada más a ver si Juan Carlos me permite el poder compartir la Listo. pantalla. Ay, perfecto, gracias. Pues Padiush en zapoteco, Piali en náhuatl. Hola. Pues muchas gracias por darme la oportunidad el día de hoy de estar aquí con ustedes compartiendo esto. Y pues bueno, todo acontece y pasa por algo. Yo sé que de antemano pues habíamos estado posponiendo esta presentación, pero pues bueno, les comparto a la red. Recientemente, hace 15 días, salió la convocatoria para la postulación al doctorado en ciencias de la educación. Entonces, lo que les voy a presentar es el trabajo con el cual estoy pues planeando el poder postularme a dicho doctorado. Pues va en relación a los dos documentos que les había compartido en la red. El primero de ellos fue una ponencia que se dio en el 2023 dentro de la red de epistemologías andino y mesoamericanas. Y el otro, pues sí, es un trabajo que ahorita está todavía en proceso de construcción y que bueno, es parte de lo que les voy a compartir el día de hoy. ¿Vale? Entonces se titula Temachtlempohuay Huantlacuiloli, una posibilidad en la descolonización de las matemáticas desde las propuestas del Plan para la Transformación Educativa de Oaxaca y la Nueva Escuela Mexicana a través de la implementación de proyectos pedagógicos decoloniales. Entonces, pues bueno, para comentar un poquito sobre cuál es el camino, pues los espacios donde he podido tener acción con estas ideas, primero pues ha sido en la invitación a la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, en particular en el CUC de Ixtepec, que es el centro universitario comunal. También pues parte de lo que fue en su investigación para la maestría, pues tuve espacio en el Olincalpultic Anáhuac Izcalilistli, que es una organización cultural que en este año está cumpliendo 100 años y que bueno, dentro del proyecto de independizar culturalmente a México, pues también estamos trabajando en esta idea del rescate de las matemáticas, ¿no? Pues he estado también activamente participando en el Centro Continental del Saber Educativo a partir de la publicación de algunos textos que van en esta temática. Y recientemente, el mes pasado, en mayo, parte del Consejo Federal de Folclore de Argentina, el COFAR, este, um, que apenas de hecho tuvo su congreso internacional de manera virtual. Y pues bueno, ¿cómo empezamos con este trabajo? Pues básicamente el tema de investigación es la pedagógica de las matemáticas ancestrales, el caminar hacia dónde. Entonces, esta presentación la articulé a partir de tres preguntas: el qué enseñar, el cómo enseñar y finalmente la parte más fuerte es el para qué enseñar, ¿no? Entonces, en esta misma línea vamos a seguir, nada más que hay de repente elementos donde se desbordan por la temática y la transdisciplinaridad de la que se está, en este caso, pues comentando, ¿no? Y el punto de partida, pues son los números y la naturaleza. Aquí sí el punto de partida es desde una visión eurocéntrica, porque es como el primer acercamiento que se tiene en la escuela en general, ¿no? Entonces, para Pitágoras, los números eran símbolos jeroglíficos mediante los cuales se explicaban las ideas y estas ideas estaban relacionadas con la naturaleza de las cosas, ¿no? Incluso dentro de su propuesta ya como, digamos, cultura, los griegos se erigen como los creadores de la matemática a partir ya de una axiomatización más rigurosa de las matemáticas, y esto se ve reflejado en el libro de los elementos de Euclides, donde se rescatan en particular estos cinco sólidos que son conocidos como los sólidos platónicos, que matemáticamente pues tienen características propias, ¿no? Incluso en este sentido, cada uno de ellos representaba uno de los cuatro elementos con los cuales los griegos desde su pensamiento concebían en este caso a la naturaleza, y obviamente el quinto elemento que se planteaba como esa quinta esencia, ¿no? Y el punto de partida de esta cultura pues es el número uno, teniendo como la esencia de la unidad los números, es decir, la razón, como se manifiesta en la naturaleza, es por leyes de proporción y armonía, que es el fundamento verdadero, que todo lo que existe y tiene en ella misma su asiento en un principio que es único, indivisible, superior al universo, lo que en algún momento Pitágoras denominó como la mónada, ¿no? Pero en esta idea como más abstracta de lo que tiene que ver con el universo de las matemáticas. Sin embargo, eso en contraposición y en un diálogo intercultural, pues nosotros nos damos cuenta que al menos en el continente andino anáhuac, entendido como toda esta extensión territorial que va desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, que son diferentes culturas, pero que comparten una misma matriz filosófica,
pues para ellos entendían que el principio primordial estaba en el número dos. ¿Por qué? Porque esta dualidad complementaria obviamente era parte de la forma de ver el mundo a partir de la construcción, en este caso, de su cosmovisión, y en este caso representa una dualidad no que se aniquila mutuamente entre ellas, sino que son, en este caso, complementarias. Entonces ahí podemos ver que estos opuestos van dándole un sentido a la vida misma. Ejemplo, el día y la noche, y siempre es cíclico. De esta manera también el hombre y la mujer son complementarios para poder generar la vida. Y obviamente también en estas formas de ver el mundo, tener en este caso la vida, vida y muerte, en este caso luz y oscuridad, que esto también yo lo he trabajado ampliamente aquí el doctor Juan Carlos Sánchez Antonio, y que obviamente también se hablan ya en una idea como más profunda en cuanto a las divinidades, lo que tiene que ver en el origen de la dualidad, que en este caso sería el Omectecuhtli como el señor dual y Omecihuat como la señora de esta dualidad. Entonces, a partir de esta dualidad se genera todo el universo conocido. Esta dualidad primigenia se expresa en la iconografía mesoamericana y una de las formas más simbólicas que tenemos, al menos en el caso de la náhuatl, es la espiral o la greca escalonada que se le conoce como la Xicalcoliuqui. Entonces hay que entender y ir viendo esta parte que la matemática también va relacionada con la figura. De hecho, eso es parte de lo que al final vamos a ir aterrizando con todos estos elementos. Y uno de los puntos de partida desde los cuales se empieza a problematizar es que efectivamente estamos en una crisis sistémica mundial, donde las matemáticas se han consolidado como un campo de estudio en el cual, digamos, bajo ciertas lógicas del propio sistema, se han ido mitificando, ¿no? Y en este sentido, pues también hay que entender que la historia de nuestro continente, pues nos lo han contado tergiversada o sesgada, ¿no? Entonces aquí es importante nosotros, a partir de esto, poder hacer una reinterpretación de nuestra propia historia para proponerlo como un espacio de construcción. Entonces, para esto, pues siempre hay que revisar, o digamos desde el punto de partida, cuáles han sido las prácticas que desde el punto de vista pedagógico se han siempre ido pues perpetuando, ¿no? A lo largo de la historia de la escuela como una institución, digamos, de reciente creación. Entonces, si nosotros observamos aquí en la imagen, pues podemos ver que este mapa siempre es el típico que se nos presenta cuando analizamos, por ejemplo, la geografía, y siempre Europa pareciera que está, o se dibuja de tal manera que está al centro, como diciendo, Europa es la única matriz filosófica y epistémica que es válida para aplicarlo al resto del mundo, ¿no? Y geografías, o en este caso territorios como son Asia, África o incluso el propio continente mal llamado América, pues quedan en una periferia, ¿no? Incluso lo que el propio Boaventura ha planteado como una sociología de las ausencias a partir de esta emergencia. Y en este contexto, digamos que problematizando un poquito hacia dónde va este objeto de estudio, pues sí va apuntando hacia una emergencia, ¿no? Como una posibilidad que dentro del resquicio o de todas estas piezas que van conformando el sistema mundo, pues en un momento determinado pueda emerger como parte de lo que, desde el punto de vista de la investigación, por ejemplo, autores como Meneses han planteado como la creación de objetos inéditos. Entonces, en este sentido, tenemos que descolocarnos y darle la vuelta, ¿no? Y realmente ver que cuando le damos el giro, pues realmente los otros territorios se vuelven parte de esta centralidad y podemos empezar a vislumbrar desde las cosmovisiones de nuestros pueblos ancestrales, pues obviamente la posibilidad de construir estos espacios de objetos emergentes, ¿no? Y sobre todo considerar que somos una de las 7 civilizaciones creadoras del mundo. En este caso, el Tehuantinsuyo y el Anáhuac comparten esta cualidad o esta característica, ¿no? Entonces es parte de lo que ahorita pues estamos también problematizando y trabajando con estas ideas, ¿no? A partir de ahí, pues hay que entender que también el sistema mundo en el cual se está basada esta visión no está tomando en cuenta los límites planetarios, y estos límites planetarios son finitos, de tal manera que aunque el propio sistema ha querido tratar de darle respuesta a estos problemas ecológicos emergentes y que ha inventado esta cosa llamada economía verde, en realidad pues solamente es parte de un discurso que se va autogenerando, pero que en realidad no nos da una posibilidad o construcción hacia futuro, de tal manera que bajo esta visión no existe un futuro a mediano y largo plazo. Y obviamente aquí las lógicas del capital se están imponiendo incluso a la propia naturaleza, de tal manera que en cierta proporción,
y esto aquí lo ejemplifico con esta caricatura, el sistema educativo también va reproduciendo estas ideologías. ¿Por qué? Porque en este caso podemos decir que tenemos ciertos insumos, digamos, el más primordial de ellos son lo que desde el propio sistema se le ha llamado como capital humano, y obviamente en el transitar de esta institucionalización de los saberes, pues obviamente vamos perdiendo a ciertos individuos dentro de estos procesos formativos, ¿no? Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta porque también es parte de la crisis. Sin embargo, también la escuela, de cierta manera, en ese marco institucional, también nos da un espacio de posibilidad. Eso lo comento más desde un artículo que escribí hace como 5 años, que habla sobre las pedagogías clandestinas, pero también de los requisitos dentro de los sistemas educativos que permiten poder darle espacio a estos objetos de estudio. De tal manera que el punto de fuga es hacia el pasado a partir de una resistencia epistémica y obviamente pues de nuestros pueblos ancestrales. La resistencia entendida como una posibilidad de organización para no someterse a ese avasallamiento tanto epistémico y de saberes que de cierta manera se ha impuesto con estas ideas colonialistas, ¿no? Y sobre todo con lo que implicó el proyecto colonialista, y donde realmente se sustenta la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, al menos en los diferentes sistemas educativos, en una linealidad que está basada mucho, digamos, desde el siglo XIX en un pensamiento positivista, donde la ciencia a partir de la comprensión de la naturaleza, se impone a esta misma y obviamente a partir de la manipulación de ciertos fenómenos naturales, se puede generar la tecnología, pero la tecnología también recae en una lógica, en este caso, que tiene que ver con una economía. Por eso es que dentro de los, digamos, posgrados, de cierta manera, se vislumbra también que la creación de conocimiento también está relacionado a estas lógicas del mercado, donde, digamos, desde una perspectiva un poco más eurocéntrica que lo planteaba Bourdieu, la reconversión de capitales, ¿no? Cómo el capital del conocimiento se va a transformar en este caso en un capital económico, pero digamos, es el discurso bajo el cual se justifica la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Incluso, aunque ahorita nosotros, al menos acá en México, estamos pasando por una reforma en planes y programas, pareciera ser que esta misma lógica se sigue trabajando desde algunas propuestas pedagógicas. Entonces, en este sentido, tenemos que entender que hay una contextualización para empezar a diferenciar cuál es la matemática occidental de la matemática ancestral, que es así como le hemos titulado en un primer momento. Ya en el espacio de la Universidad de la UACO, ya lo hemos titulado como matemáticas comunales, aunque el proceso de construcción también está ahí, pues en ciertas discusiones a nivel académico. De tal manera que si nosotros vemos, pareciera ser que el ábaco y este instrumento ancestral, que es el Nepo-Walsinsi, pareciera que son similares, sin embargo, su concepción y construcción son completamente diferentes. Desde el punto de vista eurocéntrico, las matemáticas se erigen como un lenguaje universal. De hecho, incluso dicho por el propio Ambrosio, que es el que plantea el concepto de etnomatemáticas, dice que las etnomatemáticas europeas, vistas como una única matriz de conocimiento y prácticas matemáticas, se impone digamos, proyecto globalizador como una matemática universal. Sin embargo, responde a ciertas prácticas y ciertos elementos que solamente se constituyeron desde lo que en un momento determinado Grossfogel ha llamado el extractivismo epistémico y la distorsión que se le ha dado a las matemáticas desde Europa, digamos, trayendo toda esta tradición de origen griego, árabe y indoeuropeo. Por el otro lado, retomando esta categoría que es Mesoamérica, hay que entender que las matemáticas estaban más ligadas a una ciencia, pero esta ciencia estaba pensada desde una religión o desde una matriz filosófica diferente y obviamente pues tiene que ver con otras nociones. Eso ahorita lo vamos a ver ya con los proyectos pedagógicos. De tal manera que, bueno, si nosotros tomamos en cuenta estos dos instrumentos, cada uno tiene orígenes diferentes, tienen propósitos diferentes y obviamente desde este estudio, digamos, que estamos haciendo, vemos que el Nepohualcin ofrece mucha más posibilidad, ya que su propia construcción no es al azar, sino que está pues muy bien pensado, ¿no? Incluso en esta parte de entender, al menos en la periodicidad
de Mesoamérica, del preclásico, clásico y posclásico, pues tranquilamente estamos hablando de más de 3.000 años de conocimiento matemático que están sintetizados también en este instrumento, ¿no? Y en ese sentido es importante porque aunque hay ciertos saberes y conocimientos que han sido subsumidos y que en algunos casos han sido olvidados, siempre hay vestigios que se encuentran. Y todo esto se remite al año de 1975, donde el ingeniero David Esparza Hidalgo, siendo miembro fundador del All Incalpultic Anáhuac Izcalilistli, que fue una de las instituciones que les comenté donde puede tener acción a nivel pedagógico, pues encuentra el Nepohualcínsin en una comunidad denominada Cuetzalan, Puebla, aquí en México. Y es a partir de este vestigio que el ingeniero Esparza Hidalgo al año siguiente publica una trilogía de libros donde nos da a conocer cómo es que se utilizaba este instrumento y de que de cierta manera cómo se puede empezar a utilizar para hacer ciertas operaciones matemáticas. Entonces, para esto, corroborando tres fuentes diferentes, que en este caso es la biografía del propio ingeniero Esparza, en este caso una entrevista que le hago a mi maestro, que es el maestro Carlos Carrillo, y posteriormente una fuente hemerográfica que encuentro publicada también allí en la ciudad de Puebla, pues bueno, corroboro esta parte, ¿no? Y que eso se los comparto. Entonces, la anécdota cuenta que cierta persona de la comunidad le muestra al ingeniero Esparza el Nepohualcínsin y a partir de ahí él ya publica estos libros. Hay que decirlo que no es una fuente directa, es una reinterpretación de lo que él pues observa en ese momento, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, ¿por qué se le da la validez a David Esparza Hidalgo? Porque David Esparza Hidalgo fue uno de los miembros honorarios eh, del OCAT, bueno, del All Incalpulti Anahuati Izcalilistli. En este caso publica esta trilogía de libros que es Cómputo Azteca, Geometría Azteca y en este caso el Nepohualcínsin, el computador prehispánico en vigencia. Y todas esas investigaciones las publica en un libro, perdón, en un periódico que se llama Iscalot, que era un instrumento o un periódico que se publicaba donde se daban a conocer pues todas estas ideas. Y todo esto fue en el marco, digamos, de hace 100 años, cuando se empieza a dar o a gestar el primer momento, lo que tiene que ver con el movimiento de la mexicanidad, ¿no? De igual manera, pues bueno, parte de la trayectoria del propio David Esparza Hidalgo es que en el 66 fue socio numerario del Instituto de Cultura Mexicana, en el 67 fue director de la Academia de Matemáticas del Instituto de Cultura Mexicana, en el 69 fue miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y finalmente en el 77 fue miembro fundador del Centro de la Cultura Preamericana. De hecho, este que ustedes están observando aquí fue el Nepohualcínsin que David Esparza Hidalgo construye a partir de lo que él investiga en Cuetzalan. Y pues bueno, aquí están dos de los tres libros que publica y las pocas fotografías que hay en el acervo del OCAT, que en este caso, pues bueno, se conserva del propio David Esparza Hidalgo. Él tenía como un ideal dentro de su forma de ver el mundo, y era que en algún momento todos los niños y jóvenes de México pudieran contar con su Nepohualcínsin para poder hacer pues todos estos procedimientos matemáticos. De tal manera que, bueno, si nosotros vemos esta multiculturalidad que tenemos al menos en el territorio mexicano, pues podemos darnos cuenta que a partir de estos saberes, pues podemos reconstruir propiamente pues nuestras matemáticas ancestrales. De tal manera que de cierta aproximación, esto ya es más a partir de la investigación de la maestría, digamos que reconstruye un concepto de lo mexicano a partir de su raíz más propia, que tiene que ver con la lengua náhuatl. Entonces, tradicionalmente México siempre se ha traducido como México, o sea, lugar en el ombligo de la luna. Ya es a partir de otras entrevistas donde empieza a reconstruir este concepto y en realidad es como un aforismo, donde en realidad la raíz más propia no es de Mestli, que es la luna, sino de Metl, que tiene que ver con la planta del maguey. Entonces, como en este aforismo, donde cada cultura va representando estos bracitos del maguey, y obviamente teniendo en cuenta que el maguey es una planta endémica de este territorio, pues lo podemos representar como lugar en el centro del maguey y en este caso, pues hablando como una posibilidad en la construcción de un pensamiento diferente. De tal manera que, digamos, esta emergencia de objeto ya se puede reconstruir a partir de este entendimiento. También aquí retomo otro concepto en cuanto a lo del Nepohualcínsin,
que tiene que ver directamente con el maestro Juan Ansaldo, quien también tiene publicado un manual sobre su uso y manejo. Entonces podemos definirlo como un instrumento de cálculo definido como una matriz, o sea, una matriz que tendrá como un ordenamiento de objetos matemáticos, la cual se compone en este caso de maíces, que también es simbólico porque representa parte de la alimentación de la náhuatl. Y en este sentido, representa o es una extensión del cuerpo humano. Digamos que su traducción dentro de la lengua náhuatl podemos traducirla como ne, que es la representación de la primera persona, powa, que tiene que ver la cuenta, y en este caso sinsin, como aquello sagrado o reverencial, ¿no? Y una primera forma de leer este instrumento a partir de la matemática básica o la aritmética es que los maíces de la parte superior, que son tres, tienen valor 5. Este espacio intermedio que me va a ser la representación de la cuenta matemática, y los que están en la parte inferior que tienen valor 1. Entonces podemos irlo viendo de manera, digamos, progresiva y posicionar unidades, decenas, centenas y así hasta llegar a los billones. Esta es una primera aproximación. Ya en algún momento platicando con Juan Carlos, realmente esto lo veo más como el concepto de un códice, en el sentido que dependiendo de cómo se lea, es como lo podemos trabajar, pero esto ya lo has hecho propiamente en los proyectos pedagógicos que tienen que ver con la parte de las pedagogías decoloniales. En este sentido, ya una conceptualización más actual del Nepo-Walsinsi y a partir ya de su construcción matemática, podemos entenderla como una matriz de cálculo precoptémica que consta de una distribución de 91 maíces distribuidos en una configuración de 7 y 13, dos bases matemáticas armónicas que ahorita vamos a revisar qué significan, y que representan los ciclos de vida del hombre, y se puede definir como el espacio geométrico también en el cual podemos hacer matemáticas a través de un lenguaje simbólico, matemático, pictórico, y cumple con dos características importantes, que puede ser abstracto, pero que también le podemos dar un atributo. Sobre todo esto lo comento porque ya cuando se ha trabajado en nivel secundaria, se pueden trabajar incluso temas de la matemática avanzada, como son el álgebra o en este caso incluso ecuaciones. Entonces, por eso es que esa parte es importante, no solamente la parte numérica, sino también el atributo que se le puede dar a cada uno de ellos. Aquí observamos alguna imagen donde podemos observar algunos componentes, pero siempre la base 91, que es esta conjunción de 7 y 13, pues da toda una construcción de ciclos de vida. De tal manera que, bueno, haciendo un rastreo sobre qué se ha hecho en investigación con respecto a esto, pues bueno, encontramos algunas propuestas. La primera de ellas que viene del año 2011 por parte de Claudia Soto, donde en algunas escuelas primarias de la Ciudad de México se empiezan a trabajar como un instrumento de cálculo ancestral y hay cierto avance en los niños en el aprendizaje y enseñanza de estas matemáticas. Hacia 2013, Adriana Sánchez Martínez, que es la coordinadora del Departamento de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro, también trabaja algunas cuestiones en el orden de la psicología y ella encuentra que hay una relación entre el desarrollo del pensamiento matemático y los procesos de lectoescritura de estos chicos. Y finalmente, bueno, apenas que tuve igual también la oportunidad de conocerlo ya a través de una reunión, en este caso se da la construcción de lo que se le conoce como Anahuacalmecac, que es una escuela preparatoria al oeste de California, y que en este caso el maestro Marcos Aguilar, que es igual, pues es un maestro que ha estado trabajando todas estas ideas y propuestas pedagógicas, crearon todo un programa de una escuela preparatoria en Estados Unidos, donde digamos que se enseñan el Nepo-Walsinsi como herramienta matemática dentro de la lengua, o se maneja la cuestión trilingüe que tiene que ver con el náhuatl, el español y el inglés, y algunas otras propuestas, pues de orden, digamos, más simbólico. Es como el antecedente de lo que se tiene. De tal manera que, bueno, un primer marco teórico para comprender toda esta parte abarca cuatro dimensiones, que es la histórica, la social, la pedagógica y la epistemológica, ¿no? Como una posibilidad también de ir construyendo estas ideas. Obviamente, pues esto ya ha ido avanzando. Y también el marco en el que se suscribe, pues tiene que ver más lo relacionado a las epistemologías del sur, como toda una posibilidad de construcción, ¿vale? Pero para esto, pues obviamente ha implicado no solamente un proceso pedagógico, sino incluso un proceso de reconstrucción, digamos, multigenealógico, multireferencial, pero también incluso multiontológico, ¿no? Entonces, de tal manera que aquí, de cierta manera, tuvimos que buscar como esta posibilidad desde dónde podemos construirlo. Primero, desde el contexto escolar,
y posteriormente ya eso llevado a una historia pues un poquito más local y nacional, ¿no? Entonces, de tal manera nosotros podemos ver que a partir del conocimiento de ciertos códices y obviamente de algunas otras herramientas que hemos ido desarrollando a lo largo de estos años, pues tenemos la posibilidad de entender cómo es que se iban generando estas matemáticas en estos contextos históricos en particular. La primera referencia que encontramos aquí viene del Popol Vuh de Chumayel, donde plantean que en este caso, desde la visión del pueblo maya quiché, los dioses cuando crean los días y crean la cuenta del tiempo, lo plantean así, ¿no? Y entonces fueron a probarse los días unos a otros y dijeron así, 13 y 7 en un grupo. Entonces, esa es la manera en cómo, de cierta manera, se organizaba el tiempo. Ya en lo particular, haciendo diálogo con algunos otros conocedores de, por ejemplo, de la cuenta del tiempo, yo lo visualizo más como esta posibilidad, más o menos como desde una visión incluso un poco ingenieril, que eran como estas regletas del tiempo, donde en algún momento determinado o a los antiguos matemáticos, denominados powamatianis, eh, tenían el conocimiento de la cuenta y la mecánica del cielo. Porque algo interesante de rescatar es que a diferencia de la tradición indoeuropea, donde la matemática se ve como una herramienta nada más para resolver ciertos problemas, acá realmente se utilizaba como una posibilidad de llevar la cuenta matemática. Y eso está expresado en los sistemas cronoontológicos que han desarrollado en este caso las diferentes culturas. Yo no podría hablar tanto en esa parte del cono sur porque apenas estoy investigando. Y de hecho también apenas llegó a mí un libro que habla sobre los calendarios, en este caso de los incas. Aunque en realidad hay que hablar que todo el cono sur, pues estamos hablando que son muchos pueblos, pero sí compartían matrices, incluso en el orden de la matemática, muy similares a las que teníamos en Mesoamérica. De tal manera que, bueno, la cultura mesoamericana, viendo como un general, tenía una base posicional 20 y la cual se representaba a partir de tres numerales básicos: el punto, que era el uno; la barra, que era la síntesis de 5 puntos consecutivos; y el cero, que era un cero representado por este caracol. Pero aún así el cero epistemológicamente se separa de la tradición indoeuropea porque el cero es más filosófico y metafórico, sobre todo entendido en esta concepción de que para que ese objeto, que es este caracol, existiera, tendría que haber existido antes algo que lo creó. Y de hecho ese es el principio básico de lo que se le conoce en el Nepohualcínsis, esta barra central, como el concepto del intlaco, que es aquel espacio matemático que contiene todo y nada a la vez, como en esta parte también del dualismo, y sobre todo entender que sí había una cierta forma de pensamiento dual. De tal manera que hay que hacer una distinción, incluso desde el orden pedagógico, en el sistema base 10, unidades, decenas, centenas, y en este caso el sistema vigesimal base 20, que son los quines, guinales, tunes, cactunes, ¿no? Y obviamente la posición que van manejando. De hecho, el poder de cómputo entendido como la capacidad de conteo que tiene el Nepohualcínsi, incluso supera por mucho a las computadoras actuales en cuanto a la capacidad. De hecho, la expresión matemática que define la capacidad máxima del Nepohualcínsi es 2 elevado a la 14 menos uno, que estamos hablando más o menos por ahí del orden de los 8 trillones, ¿no? Hablando en esta idea matemática. Entonces, vean cómo también nuestra, digamos, nuestro instrumento de cálculo ancestral, eh, pues obviamente rebasa por mucho las expectativas. Y ya no me quiero meter a la parte de la Yupana, porque ahí sí le tengo mucho respeto, no solamente porque la honro, sino porque realmente también a mí me ha significado mucho trabajo entender la lógica de la Yupana. Pero ahora imagínense, si el Nepohualcínsi siendo base 20 tiene esta capacidad, ahora imagínense la Yupana que tiene la base 40, la capacidad de cómputo que tiene. De hecho, incluso, bueno, de lo más reciente que ha habido como noticia, a la Universidad de Lima se le dio la patente para crear a nivel ya matemático y de lógica computacional, una unidad aritmético-lógica que está basada en los procedimientos matemáticos de la Yupana. Entonces, por eso, sí en lo particular, no es que la desconozca, pero sí en la Yupana, pues obviamente me falta mucho más estudio matemático. Ahora, ¿cómo entendemos el Nepohualcínsi desde las cosmovisiones? Pues bueno, primero de entrada hay que entender que es una extensión del yo, pero no en un yo en un individualismo, sino yo en una colectividad, porque también en ese sentido hay que entender que este conocimiento se fue construyendo a lo largo de miles de millones de años, ¿no? Entonces, en este caso, la base armónica natural es 91, que se conforma de una conjunción de 7 y 13, pero también resulta que 91 lo podemos encontrar
como la suma matemática de los elementos, de los 13 primeros elementos, del 1 al 13. Es decir, que si ustedes suman 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta llegar al 13, también nos da 91. Entonces, 91 es una base matemática o sea, como una regleta, lo que les comentaba, que me permite comprender todas los ciclos de vida, ¿no? Primero, pues sabemos que 91 días tiene la estación del año. Es decir, de ahorita, por ejemplo, del 21 de marzo, que fue el cambio estacional de invierno a primavera, al menos en el hemisferio sur, al día de hoy, que es bueno, más bien el día de ayer que entró ya el verano, al menos en el hemisferio norte, transcurren exactamente 91 días. Ahora, ¿qué pasa si ese 91 lo duplicamos o lo llevamos en este caso a un primer desdoblamiento? Resulta que nos da 182, que corresponde al número de días que se dan en la siembra del maíz. De hecho, esto es tan ritual que el 1 de mayo se bendicen, coincide con el 3 de mayo, que es el día de la Santa Cruz, y de ese día hasta el 25 de octubre transcurren exactamente 182 días. También, si lo volvemos a desdoblar, nos da 273 días, que corresponde a la gestación humana. Es decir, nosotros para llegar a este mundo transitamos por una cuenta de 273 días, que también la podemos encontrar como una conjunción de 260, ahorita la vamos a ver, que es un tonalpohualli más una trecena de días, y llegamos nuevamente al 273. Y finalmente el año calcular, así se le conoce, que es, digamos, el ajuste que se le hace al año solar para cuadrarlo con el ciclo de las 28, ¿cómo se llama? Perdón, de las 13 lunaciones en el ciclo de 28 días que se da en este caso con el movimiento astronómico de la Luna. De tal manera que cuando nosotros conjuntamos el ciclo solar y el ciclo lunar, se forma una conjunción matemática de 18.980 días, que corresponde, según el análisis ya de la calendárica, a un ciclo completo de 52 años. Cada 52 años se iba llevando la renovación, en este caso del fuego, y era un ciclo astronómico que se iba, en este caso, calculando. Y todos estos elementos los podemos tener representados y sintetizados en el Nepohualcínsin. Por eso es que tenemos que entender que este instrumento sintetiza la cosmovisión, en este caso, de nuestro pueblo, pero desde esta matemática ancestral. Ahora, ¿cómo llevaban la cuenta del tiempo? Hay que entender que son tres movimientos básicos, ¿no? El primero, el de 260, que se construye a partir de los numerales 13 y 20. ¿Dónde están los 13? Bueno, los 13 en este instrumento pues están representados por los niveles que tiene, en este caso, de manera ascendente. Pero también resulta que 13 es la base matemática que está representada como una suma de cuadrados perfectos. Es decir, si nosotros tomamos el 2 al cuadrado y 3 lo elevamos al cuadrado, sumamos 4 más 9, nos da 13. Y el 13 también es un simbolismo matemático de esta noción de conexión del cielo con la tierra. Ahora, este movimiento base del 260 se le conoce dentro de la cultura náhuatl como el calendario Tonalpohualli. Para el calendario, bueno, para la cultura maya se le conoce como el Solki, y en este caso para la cultura zapoteca, ya con algunos estudios que hicimos con Juan Carlos, pues es el famoso calendario Pillé. Por el otro lado tenemos otro ciclo que corresponde al ciclo solar, que son 18 meses, y estos 18 meses cada uno tenía una veintena. De hecho, por ejemplo, el día de hoy es muy simbólico que hagamos esta presentación, porque hoy corresponde a un tonal 5 flor, o lo que se le conoce como el Macuilxochitl, de la trecena 1, Coscacuautli, del año solar 12 Tecpat, o en este caso, Mactlatlihuan o Metecpat. Y el regente del día de hoy está evocado, en este caso, a Tlazolteotl, que es una deidad femenina, de eso desde la perspectiva náhuatl, lo digo muy claro. Y obviamente esta deidad también estaba asociado a la idea de dar a luz, pero al menos hoy, el día de hoy, estamos dando a luz esta idea nueva, ¿no? Entonces, el estudio de este calendario, de cierta manera, también nos da cuenta de cómo la matemática se aplicaba a estos conceptos, ¿no? Cuando nosotros hacemos la conjunción de estos 260 y 360, más 5 días que se agrega, que son los famosos mnemontemis, donde no hay movimiento dentro, de la sombra, se genera esta conjunción que les comentaba de los 18.980 días. Pero resulta que también hay una correlación matemática, que si ustedes multiplican 260 por 5, nos vuelve a dar 52. Es decir, que los mnemontemis, hagan de cuenta que funcionan mecánica y matemáticamente como el atado de años
delatado de años de la cuenta completa de 52. Entonces, vean cómo de cierta manera esto también va generando esta comprensión de la matemática, pero es una matriz completamente diferente. Ahora, bueno, van a preguntar, ¿y esto dónde está representado al menos en el Nepo-Walsinsi? Si ustedes suman 13, que es la base, digamos, ascendente del Nepo-Walsinsi, con los 7 niveles que contamos de manera, digamos, vertical, nos da 20. Estos 20 nos representa a los 20 glifos que están representados en la famosa Piedra de los Soles o Tonalmashot, que están representados desde Zipactli, que es el día 1, hasta terminar en este caso con Xochitl, que es digamos, la posición 20 dentro de estos tonales, ¿no? De igual manera, de los movimientos astronómicos, el que corresponde al ciclo solar, tenemos el famoso Shutonali. El Shutonali está representado por 4 tlalpilis o cargadores, que de hecho, si ustedes observaron en la lámina del Códice Boturini, van llevando la cuenta. Estos tlalpilis corresponden a Tochtli, Acat, Tecpat y Cali, que están representados dentro de los elementos de veintena. ¿Y por qué se utilizan estos cargadores? Porque matemáticamente, cuando iniciamos la cuenta del año solar con respecto al Tonalpowali, siempre el día primero de la veintena con el día primero de Shutonali cae en estos tonales. Por eso, de hecho, esta cuenta matemática, por ejemplo, de este año, es 12 Tecpat, porque exactamente en el día 12 Pedernal, por así decirlo ya la traducción del náhuatl al español, coincidieron tanto el inicio de la cuenta del Tonalpowali como el del Shutonali, y a partir de ahí empiezan a correr. Por eso es que estos cargadores son tan representativos, pero dentro de la matemática y la mecánica del calendario van representando estos elementos. Ahora, todo esto también se sintetiza con el ciclo lunar. El ciclo lunar se ajusta al calendario, al movimiento solar, porque habíamos dicho que el ajuste se da a los 364 días. Pero resulta que también 364 resulta de la combinación de multiplicar 13 por 28. Por eso, si nosotros dividimos 364, que es el ajuste que se hace al calendario con respecto a los 28 días que dura una lunación, que está en correlación matemática con el ciclo fértil de la mujer, o sea, 4 periodos de 7 días para darnos los 28, resulta que en un año solar existen 13 lunaciones o también en correspondencia al ciclo femenino, 13 biorritmos. Entonces vean cómo las correlaciones matemáticas están también, digamos, intrínsecas a esta matriz filosófica, de tal manera que, bueno, dentro de este simbolismo, el 13 no solamente representa estos ciclos de feminidad, sino que también es un simbolismo a partir de lo que se ha encontrado como vestigios, digamos, de orden arqueológico. ¿Por qué? Porque el 13 en esta conexión de cielo con la tierra, como ustedes lo están observando, es una conjunción matemática de dos cuadrados perfectos. 2 elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado para darnos esta conjunción. Si ustedes suman 4 y 9, nos da esta representación del 13, ¿no? Entonces vean cómo las matemáticas también permitían poder explicar esta parte cosmogónica, ¿no? Y lo vemos más claramente en la leyenda de los 4 soles. Esto yo lo retomo de una investigación que hace el maestro Carlos Carrillo, donde a partir del documento que se fecha del día 22 de mayo de 1558 y cuya traducción hace Francisco del Paz y Troncoso, uno de los cronistas de la Nueva España, lo que se plantea aquí es que nuestros abuelos habían comprendido la mecánica del tiempo a partir, en este caso, de esta leyenda fundacional. Esta leyenda fundacional habla que antes de existir el quinto sol, hubo 4 eras antes de que los hombres se pudieran entender como lo entendemos en la actualidad. Pero estos tiempos transcurrieron a partir de conjunciones matemáticas de 52 años, como lo vimos en la cuenta matemática, pero también se cuadraron a tiempos de 13 periodos. De tal manera que el primer sol duró 676 años. Pero si nosotros lo descomponemos matemáticamente, son 13 periodos de 52 años, es decir, 13 siglos mesoamericanos. El segundo y tercero se separan y en este caso se genera un ciclo de 7 por 52 y 6 por 52. Pero si ustedes suman 7 y 6, nos vuelven a dar nuevamente 13, para darnos respectivamente 364 y 312. Y finalmente el cuarto sol, que corresponde en este caso a 676.
que es una conjunción de 13 y 52. El quinto sol también va a durar lo que corresponde en este caso a 676. Por eso, según las cuentas de Francisco, perdón, sí, de Francisco del Paz y Troncoso, se plantea que para el 2028 la cuenta termine y empiece en este caso lo que algunos han llamado la era del sexto sol. Bueno, hasta ahí digamos es como una explicación matemática, pero resulta que también los movimientos astronómicos están basados en estos ciclos de 13 días. Entonces, en este caso, por ejemplo, Xilpanzitlali, que corresponde a Mercurio, tiene una conjunción, según sus ciclos sinódicos. El ciclo sinódico es el movimiento que se observa del planeta, ajá, desde la Tierra, pero hay que recordar que ambos objetos se están moviendo al mismo tiempo, nada más como para aclararlo, ¿no? Este, corresponde a 117 días, pero también lo podemos entender como una conjunción de 13 y 9. Por ejemplo, Tlatlahuizpantecutli, que es el planeta Venus, bueno, ahí es aproximado, porque son una conjunción de 13 por 45 que se aproxima a 585, aunque en realidad sabemos que su ciclo sinódico completo es 584,6, nada más que ahí se redondea, porque algo interesante es que al menos en esta matemática no se manejan cantidades fraccionarias. En el caso, por ejemplo, de Tlatlahuiztecatlipoca, que corresponde al planeta Marte, tiene un ciclo sinódico de 780 días, 13 por 60, pero también está representado en el Nepohualcin. Si ustedes recuerdan, en la parte superior tenemos conjunciones de tres. ¿Se acuerdan que cada línea tenía tres maicitos? Bueno, si ustedes multiplican 13 por 3 les da 39. Y si suman los números del 1 al 39 de manera completa, llegamos también al 780. O sea, en el instrumento también tenemos el ciclo sinódico de Marte. En el caso de Yayauqui, que es Júpiter, tenemos una conjunción de 13 por 31 para darnos 403 días, y Iskosauki, que corresponde al planeta Saturno, tenemos una conjunción de 13 y 29 para darnos 367 días. Aquí sí son más distanciados los planetas, por eso es que su ciclo sinódico es más largo, ¿no? Y también resulta que dentro de la cultura maya se recuperan ciertos elementos, digamos, metafísicos en cuanto a la parte de la matemática. En particular aquí lo interesante es rescatar la figura de Cambaún, hijo del gobernante Pacal II, que fue uno de los grandes gobernantes de la zona maya y en particular de Palenque, ya que este matemático no solamente dejó vestigios matemáticos en las estelas mayas, sino que a partir de esta indagación recuperan lo que se le conoce como el ABAC, que tiene que ver directamente con este instrumento de cálculo ancestral que ahorita estamos platicando. De tal manera que, bueno, todo esto ha permitido de cierta manera ir entendiendo que es un instrumento de cálculo que está pues más basado en estos elementos matemáticos. Aquí lo que quiero rescatar más allá de la parte ritualística es que si ustedes observan, estos petrograbados corresponden a una cueva que se encuentra en Acatlán, Guerrero, más específico en el municipio de Oxtotitlán. Pero si ustedes observan, aquí podemos ver ciertos elementos gráficos que están representados. Primero, el Poguamatiani, o en este caso el chamán, que está teniendo en particular una bendición de semillas, que está muy relacionado a la festividad que se da en este pueblo. Porque de hecho en este pueblo la tradición es que literalmente se agarren a golpes para dar ofrenda de sangre, pero como una representación simbólica del agua que se necesita para la agricultura. Entonces vean cómo de repente todo esto se va entrelazando para entender estos ciclos de vida. Y esto curiosamente ocurre y corresponde al ciclo del maíz, que es cercano a los primeros días del mes de mayo, más o menos entre el 1 y 3. Pero esta evidencia, digamos, se recupera como una posibilidad de entender también esta parte de las matemáticas. Y si ustedes observan, bueno, es una lectura que nos daba el maestro Carlos, en este glifo, o bueno, en este petrograbado, podemos observar que este chamán al pecho tiene una figura, un cuadrado, un rectángulo, perdón, con una cruz al centro. Podemos, digamos, intuir en una primera instancia que esta parte corresponde también a un instrumento para llevar la cuenta, puede ser el Nepohualcin o alguno similar. De tal manera que, bueno, vamos encontrando cómo también la parte ritualística pues, va relacionada con esta comprensión
pues obviamente de los elementos. Y obviamente pues vamos aquí haciendo un tejido de manera, pues digamos, intercultural con todas las culturas, al menos de Mesoamérica. También, por ejemplo, un edificio arqueológico muy representativo es lo que se le conoce como la pirámide de Chichén Itzá, y aquí podemos observar eventos astronómicos que se dan cada 21 de marzo y en este caso este 21 de septiembre. Podemos observar también en este caso el número de la Xicalcoliuqui, que está representado a este número 52. Y aquí podemos ver también la representación de 9 niveles que hacen referencia a esto que ya habíamos manejado, que podemos hacer, digamos, como una lectura a los 9 cielos por los cuales, según la tradición nativa, hacía referencia en este caso, pues a los diferentes espacios donde podía llegar, ¿no? Dependiendo del tipo de muerte que haya tenido. Pero también resulta que esta construcción, de cierta manera, si la empezamos a analizar, también está asociada a esta noción femenina del 364. Si nosotros contáramos el número de escalones que hay en cada una de las, digamos, escalinatas que están ubicadas a los 4 rumbos, observamos que hay 91, de tal manera que si nosotros multiplicamos 91 por las 4 escalinatas, encontramos en este caso una sección de 364. Por lo tanto, se puede presumir que esta construcción, bueno, esta construcción arqueológica también, digamos, tenía cierta noción hacia la feminidad. Entonces, todo esto también va siendo parte de esto que vamos encontrando y de lo que vamos representando. Otro elemento que tiene que ver es también los bordados. Y fíjense que apenas hubo una presentación en el propio Congreso del COFAR, donde como parte del rescate del folclore se están estudiando la distribución geométrica de estos tejidos. Pero al menos este particular, les puedo comentar que aquí tenemos una representación de 182. Si recuerdan, va muy relacionado a la siembra del maíz. Cuando este 182 se desdobla, volvemos a encontrar nuevamente el 364, que tiene que ver con la construcción matemática de esta ciclicidad lunar, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo, de cierta manera, la matemática que se está rescatando desde estos conocimientos ancestrales va más relacionado en otra génesis ontológica, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que podemos observar es el códice Mendoza, es una de las láminas del códice Mendoza, y si ustedes observan, existen 4 regiones o cuadrantes. Cada región no cuadrante, ya desde una interpretación, también podemos observar que existe una correlación matemática 91. En matemáticas, el 91 es un número triangular. ¿Por qué? Porque podemos representarlo gráficamente como un triángulo. Si ustedes multiplican 91 por 4, nos vuelve a dar nuevamente 364. Por eso también, de cierta manera, y esto sí es algo que me llamó mucho la atención, la traducción que en algún momento construíamos con Juan Carlos y con Juan, se me falta el nombre del maestro de allá de Comitancillo. Pero él dijo una traducción muy interesante también de México, que él decía que era el lugar donde se hace la cuenta lunar, si mal no recuerdo. Este, um, y sí, tiene mucho que ver con esta noción del 13-7 para darnos el 91. Bueno, ya dentro de la matemática propiamente, ¿no? Que ahorita estamos trabajando. Y ya en particular, para conectar todo esto que ahorita estamos platicando, pues bueno, es necesario sí hacer una construcción histórica. Entonces, donde yo tengo la oportunidad de trabajar ya como profesor de secundaria, es en uno de los 7 pueblos fundacionales del municipio de Catepec. De hecho, Catepec, su traducción puede decirse como lugar del Cerro del Viento, ajá, o dedicado a Écat. Y Ecatepec como zona fue fundada por diferentes pueblos. Uno de ellos fue el que se le conoce como Cuatitlán, y este lo van a representar por el glifo de una serpiente. De hecho, en lengua náhuatl, Cuatitlán significa lugar de las serpientes. Cuando yo me acerco a los trabajos históricos que hacen los cronistas del municipio, encuentro esto, y esta es una forma en cómo todo esto que les acabo de platicar lo puedo anclar en particular este contexto escolar, este contexto sociocultural, de tal manera que esta ha sido como la piedra angular bajo la cual se han propuesto los proyectos pedagógicos para empezar este camino de la descolonización de las matemáticas. Dentro de lo que se puede mencionar es que Catepec, en la época precolonial,
hubieron algunos tlatoanis o gobernantes, entre ellos fue Ximalpili, que fue el nieto de Moctezuma y Guacamina, y dice que él se instaló en este caso hacia el año 1428. El segundo fue Tezosomoc, que fue hijo de Chimalpopoca, gran tlatoani de México Tenochtitlán. El tercero es Matlacuat, que era suegro de Moctezuma II. Y el cuarto, Ximalpili II, que también fue hijo de Agüizot. Recuerden que estos espacios eran cacicazgos que se iban dejando en este caso, pues obviamente a las personas que tenían en este caso ostentaban el poder. Y finalmente el quinto y último, que fue Diego Guanitzin, que era hijo de Tezosomoc y que dice que luchó al lado de Cuauhtémoc contra los españoles hasta bueno, no fue caída, en realidad ya bajo la investigación que hizo César Morlán, se maneja más una entrega programada de la ciudad de Tenochtitlán. Y en este contexto que les comentaba, este es el glifo que representa Ecatepec. Si ustedes lo pueden observar, es un cerro, es el glifo que los tlacuilos mexicas representaban para el cerro. Y aquí podemos ver la figura de de una deidad que tiene le llaman como pico de pato, ¿no? Haciendo la referencia al viento. Incluso si ustedes observan, hay esta figura como en espiral que hace referencia al viento. Y dentro de Ecatepec, esto ya lo encontré entre los trabajos del cronista Gilberto Enns. Bueno, Ecatepec fue formado por Tulpetlac, Santa Clara, San Pedro Jalostoc, Santa María Chiconautla, entre otros. Pero el particular que se descata es Santa Clara Coatitla. Por eso digamos que en esta parte ya estamos en la parte del qué, ahora vamos a entrar como a la parte del cómo, ¿no? Y digamos que los dos ejes fundamentales, por un lado, eso es como antecedente, porque ahorita voy para allá. El plan para la transformación educativa de Oaxaca, digamos, es la madre de lo que actualmente en la reforma educativa conocemos como la nueva escuela mexicana. Y esto ya está tanto reconocido y admitido por la propia secretaria de Educación Pública. En el año pasado, en particular 15 de agosto, cuando se da la presentación de los libros de texto gratuito, hay el planteamiento de un reportero. Y él me decía, bueno, ¿y qué pasa con Oaxaca? Bueno, ahí es donde Leticia Ramírez Amaya, como secretaria de Educación, reconoce que los autores de la nueva escuela mexicana son el magisterio oaxaqueño a partir del plan para la transformación educativa de Oaxaca. Aquí lo voy a sintetizar mucho, aquí sí, bajo pena de muerte, aquí sí acepto críticas porque apenas esto lo estoy, digamos, como de cierta manera, reconociendo e investigando, pero el PTO por sus siglas fue una propuesta educativa construida por la base magisterial de la sección 22 del, digamos, Sindicato Nacional y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y que se fue avalado por el Instituto Estatal de Educación de Oaxaca y la SEP para transformar la educación del Estado de Oaxaca desde una perspectiva más local y contextual. Aquí primero hay que reconocer que ha pasado por un proceso de construcción. La primera propuesta del PTO se hizo desde la teoría crítica, pero ya en la actualidad, con todas las ideas que han desarrollado la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca a cargo de Jaime Martínez Luna, ya actualmente los proyectos pedagógicos y comunales que se están construyendo desde el PTO ya se están acercando a la comunalidad que se ha conceptualizado desde la UACO. Obviamente también la propia comunalidad sigue estando en proceso de revisión y construcción, no es algo acabado. De tal manera que el PTO busca articular a la escuela con la comunidad, incorporando estos saberes comunitarios y transformando las relaciones verticales características del sistema educativo de Oaxaca en una relación más horizontal. ¿Se acuerdan que antes habíamos visto esta cuestión de la resistencia? Bueno, el PTO fue una propuesta pedagógico-curricular que permitió en este caso poder hacer digamos, esta propuesta pedagógica. De tal manera que tiene un componente teórico-filosófico donde se habla de una educación integral, se retoman ciertas teorías con una pedagogía crítica, ahorita ya está evolucionando hacia la comunalidad y obviamente pues se habla de categorías de análisis que pues son la epistemología, la filosofía, la antropología y la ontología. Yo aquí en lo filosófico, sí lo tengo que decir abiertamente, pues esperemos que más adelante, ya con todo el trabajo que ha hecho Juan Carlos, pues obviamente este componente de la filosofía zapoteca se retome para poderlo trabajar directamente desde el PTO. Y aquí lo que se trata es potencializar la formación del ser, pero desde una perspectiva
de comunidad. Esto como que a grandes rasgos es lo que yo puedo decir del PTO. Aquí sí, los conocedores siéntanse de criticarme libremente, porque les voy a repetir, es algo que apenas también estoy aprendiendo y reconociendo. Entonces, esta propuesta durante 12 años que Andrés Manuel, que es el actual presidente de México, estuvo recogiendo y haber visitado pues todos los pueblos de Oaxaca, y obviamente en una relación de promesa de campaña versus el apoyo popular, pues lo planteó y dijo que estas propuestas pedagógicas se iban a dar ya a nivel nacional. Entonces, cuando entra este gobierno en el 2018, se da a conocer lo que es la nueva escuela mexicana, que es un modelo educativo donde, digamos, de cierta manera se dan ciertas reformas a la reforma educativa del año 2013, pero la parte más fundamental se da, digamos, en los planes y programas. Hay cosas que se quedaron, hay cosas que se fueron, ¿no? Pero algo interesante es que ya no es el estudiante el centro de este modelo, sino ya es la comunidad. Entonces existen cuatro campos formativos, que es saberes y pensamiento científico. Ahí está inscrito matemáticas, ética, naturaleza y sociedad, de lo humano a lo comunitario y lo que tiene que ver con lenguajes. Estos cuatro campos están atravesados por ejes. Estos ejes son los articuladores que permiten en un momento determinado trabajarlo. Ya en la propuesta pedagógica que he trabajado, el que yo retomo mucho para poderle darle sustento epistémico filosófico es el de la interculturalidad crítica, ¿no? Entonces, de cierta manera, esto se aplica para educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, que es donde yo tengo la oportunidad laboral. Estamos hablando con jóvenes de edades que oscilan entre 11 y 15 años, para que nos ubiquemos, ¿no? Digamos, siendo como un ejercicio de pedagogía comparada. Y los campos formativos de la ANEM, que ya como lo mencioné, son lenguajes. Ahí podemos encontrar lengua materna, segunda lengua y todo lo que tiene que ver con la parte incluso artística, el campo formativo de saberes y pensamiento científico, pero aquí el enfoque se trata de aproximarlo a los saberes comunitarios. El campo formativo de lo humano a lo comunitario, donde tenemos que ver pues algunas cuestiones como la historia, la geografía, pero también desde esta perspectiva. Y finalmente, ética, naturaleza y sociedad, ¿no? Entonces, estos cuatro campos también se rompe en matemáticas porque había un quinto campo en el programa anterior, que era pensamiento matemático. Ese desaparece completamente y ahora se incorpora matemáticas al campo formativo de saberes y pensamiento científico. Y eso, pues a mí me permite, de cierta manera, poderlo trabajar descaradamente, ¿no? Aquí ya, bueno, estos son los cuatro campos formativos, podemos observar qué materias pertenecen a cada uno de ellos, pero lo interesante es que la interculturalidad crítica puede atravesar a todos ellos, ¿no? Entonces, retomando desde la idea también de la educación indígena, que ha hecho muchos aportes al campo educativo, pues ahí lo que tratamos de ver es que también de cierta manera estos saberes se puedan incorporar. Entonces ya vean cómo se está conectando la parte de la historia ancestral de la comunidad, la parte del plan y programas que ya no lo permite, y en este caso, pues ahora también incorporar estos saberes. De tal manera que, bueno, ¿dónde se trabajó esto? Entonces aquí sí me gustaría como contextualizarlo. Se trabajaron tres proyectos que en este caso se aplicaron en la Escuela Secundaria 102, Liceo Juan Fernández Albarán del municipio de Catepec, que pertenece a la comunidad de Santa Clara, Cuatitlán. Ya Santa Clara lo recibe ya, digamos, a nombre postcolonial, aunque su nombre ancestral es Cuatitlán. De hecho, recientemente este ciclo escolar se mandó a hacer un mural y si ustedes observan, se recupera el nombre ancestral de la comunidad como una forma de darle identidad también a la propia comunidad escolar. Y si ustedes observan, se recuperan elementos de nuestras culturas ancestrales, como es el caso del Quetzalcóatl, el Xoloscuincle, el maíz, el ajolote. Bueno, aquí más bien ya no me salió la foto, y en este caso el maguey. Entonces vean cómo simbólicamente también todo esto va no solamente hacia el interior de la comunidad escolar, sino que esto también se proyecta hacia la comunidad en general. Y obviamente, pues aquí ya les quiero platicar sobre qué trabajamos. O sea, ya pasamos del qué al cómo y estamos en ese tránsito para llegar el para qué. Entonces, primer proyecto que se trabajó en los meses de octubre, noviembre, se llama así Nahuales y Tonales. Entonces, si ustedes observan, aquí empezamos a ver ya ciertos elementos pedagógicos donde empezamos a trabajar
Los calendarios, en este caso los calendarios sí lo trabajamos desde las tres, por así decirlo, culturas más representativas. No son los únicos, hay otros. Pero aquí sí reconozco el trabajo de Juan Carlos con el segundo diplomado que nos dio sobre calendarios mesoamericanos. Y pues bueno, yo hacía la distinción con mis alumnos sobre los diferentes calendarios. Desde la cultura nahua, Tonalpohualli y el Xutonali, 260, 365. Desde la cultura zapoteca, el Pillé, que es correspondiente al 260, y el Isa, que corresponde al 365. Y desde el calendario, bueno, desde la visión maya, Solkin 260 y el HAP, que en este caso es el 365. Y la misma lógica matemática se maneja en los tres calendarios. Entonces aquí ya empezamos a ver ciertos elementos matemáticos como la operatividad a nivel aritmético, la representación matemática, pero aquí se haciendo una diferenciación entre la base decimal, que es la de la cultura occidental, y la base 20, que es la de nuestros ancestros. Aquí vemos temas como suma, resta, multiplicación, raíz cuadrada. Por parte de las artes, porque también es en esta perspectiva de interculturalidad crítica, la elaboración de alebrijes y el cálculo del tonal y nahual a partir del uso de la comprender estos sistemas calendáricos. Y finalmente la historia, pues obviamente todo el conocimiento de nuestras culturas ancestrales. De tal manera que, bueno, aquí vimos algunos elementos y retomamos, por ejemplo, la calendárica desde el Tonalpohualli y ya el uso de ciertos programas que nos permiten hacer esto de manera más fácil. También hubo ayudas y conferencias por parte de los grupos de Caltonac, en este caso el investigador César Morlán y Gastón López. Y finalmente, la elaboración de plantillas en alebrijes, en esta correlación matemática que dependiendo del día que ellos nacían, era la representación del tonal, entendida como su energía bajo la cual, digamos, nacieron, pero que también estaba representado en correlación con un náhuatl, que es la parte, digamos, animal que representa en esta situación de la dualidad. Obviamente para eso retomamos algunas plantillas y manuales de los maestros artesanos Jacobo y María Ángeles, que son los maestros artesanos que se ubican en la región de los valles centrales de Oaxaca y más en particular la historia también local de San Martín Tilcajete como una comunidad ancestral que ha rescatado todos estos conocimientos. Entonces aquí podemos observar, por ejemplo, cómo ya los chicos empiezan a trabajar. De hecho, si ustedes observan, también en ese diálogo intercultural fue el primer año que empezamos a trabajar ya a la yupana como instrumento de cálculo para hacer las primeras operaciones básicas. Ya la yupana, si es algo que tengo que trabajar más a profundidad, vuelvo a repetir, por toda la lógica matemática que implica. Entonces también yo me tengo que descolonizar del Nepohualcinci para, digamos, de cierta manera, aproximarme a los conocimientos y saberes de nuestros hermanos andinos, ¿no? Pero vamos en esa correlación, ¿no? Entonces, pues aquí si ustedes observan, estas son las yupanas que hicieron los alumnos. Incluso yo también tuve que hacer mi propia yupana para poder trabajar con ellos y empezar a trabajar con esta matemática. Todo esto, pues también se debe en parte a la especialidad de geopolítica del Vivir Bien que tuvimos, mi dualidad y yo, oportunidad de cursar el año pasado con la gente y nuestros amigos hermanos de Bolivia, pero también ha ido toda esta parte de ir trabajando pues todos estos elementos, ¿no? Y si ustedes observan, pues vean, recuperamos también elementos iconográficos como es la cruz chacana. Entonces, todo esto también de cierta manera nos va permitiendo hacer este diálogo intercultural. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que el proyecto abarca diferentes áreas, los sistemas calendáricos y cronontológicos, ya lo que explicaba, el Pillé zapoteca, el Tonalpohualli náhuatl y el Solquín maya. En matemáticas, pues también entender los sistemas de representación mesoamericanos a partir del sistema de puntos y rayas y sobre todo hacer la identificación de las dos bases matemáticas, la decimal y la vigesimal. Y ya en artísticas, pues entender la parte del tonal, el nahual, y esto sintetizarlo en los alebrijes, ¿no? El segundo proyecto que se trabajó durante los meses de febrero a abril se marcó dentro del Día Internacional de la Lengua Materna, que es el 21 de febrero. Este proyecto, y recuperaron también ciertas palabras de nuestras lenguas ancestrales, se llamó Nahuatlactoli, que tiene que ver con la palabra Florida. Entonces, de hecho, esta es una imagen que me gustó mucho de un folder de uno de los chicos. Y todos estos trabajos los vamos, digamos, de cierta manera, haciendo como una colección de evidencias para dar cuenta del aprendizaje. Aquí que se trabajó, pues bueno, las lenguas originarias, náhuatl, y en este caso, un poquito ahí también con asesoría de Juan Carlos,
el zapoteco del Istmo. Entonces ya vimos aquí, por ejemplo, cómo se pueden representar las cantidades matemáticas desde la lógica lingüística del náhuatl, que es la lengua que, vamos, de esta manera domino un poquito más. No soy experto, pero domino un poquito más. Y en este caso, pues el zapoteco del Istmo. Aunque ya en particular, posteriormente, tomando curso del zapoteco, pero con la variante de la sierra, se recuperan ciertas lógicas en la construcción de la matemática. Ahorita voy a explicar esa parte. Por el otro lado, en las matemáticas, pues siguió trabajando el sistema mesoamericano y se dio más profundidad ya a operaciones matemáticas como son la potencia, la multiplicación y la raíz cuadrada. Pero también para darle un sentido de pertenencia se trabajaron los famosos juegos autóctonos. En particular yo recuperé dos. Por un lado la pitarra y por el otro lado el patoli, también en correlación con el bloque anterior, bueno, con el proyecto anterior, que tiene que ver directamente con la construcción de los calendarios. Entonces aquí, por ejemplo, si ustedes observan, ya aquí, por ejemplo, empezamos a trabajar cuestiones ya de otro orden. Los sistemas de representación, también aquí, por ejemplo, en los juegos autóctonos en la historia, empezamos a trabajar principios matemáticos de conteo, probabilidad y estadística y porcentajes. Incluso se dio más auge al conocimiento de las culturas ancestrales y se hicieron algunas actividades con relación a las lenguas maternas. De hecho, la idea era que los alumnos aprendieran no solamente la representación matemática en el Nepohualcinsi, sino que eso lo pudieran expresar en lenguas originarias, ¿no? Aquí sí, desafortunadamente, me llevé una grata decepción porque derivado de estas actividades, administrativamente me levantaron un acta de hechos, que de hecho, sea dicho de paso, es ilegal, porque los directores no están facultados para levantar este tipo de actas, pero sí había un reclamo de los papás de que por qué yo estaba enseñando esto y no las matemáticas que supuestamente sus hijos iban a necesitar en el siguiente nivel, ¿no? Según ellos. Y ya el último proyecto, que ya de hecha parte la estoy cerrando, que se llama Macticampohuaycan Huaycan Nepohualcinsi, que este proyecto va más relacionado ya a empezar a trabajar pues ya otros elementos. Primero, como el plano cartesiano, como lo estamos viendo también a través del Patoli, ya estamos viendo también otro reconocimiento de la conjunción matemática de cuentas, pero aquí, por ejemplo, ya empezamos a trabajar algunos otros elementos en este diálogo intercultural, donde son las ecuaciones, la preálgebra y el lenguaje algebraico. En la biología estamos viendo ahorita un proyecto que es el manejo y uso de las plantas medicinales, lo que se le conoce como la herbolaria mexicana. Y finalmente en la historia, pues estamos hablando de los conocimientos ancestrales de las culturas, pero aquí ya lo pusimos en diálogo con otras dos culturas que son parte de las culturas que dan origen a la humanidad. Por un lado, la cultura china y qué método desarrollaron ellos para resolver estas ecuaciones, y la cultura árabe, sobre todo porque, pues ahorita, aunque ya se está haciendo investigación, y ya, por ejemplo, empezamos a publicar algunos avances, sobre todo, por ejemplo, en la parte del manejo de las unidades cuadradas y cúbicas, pues obviamente nos falta indagar un poquito más sobre estos conocimientos, pero sí aquí sí tenemos que basarnos en el diálogo intercultural, pues para que también los jóvenes vayan aprendiendo sobre estos elementos matemáticos, ¿no? Entonces aquí la idea es poner diálogo intercultural, la cultura china con toda su cosmovisión, la cultura árabe, que también, digamos, de cierta manera es la que le da la herencia a Europa para trabajar estos temas matemáticos y que posteriormente en el Renacimiento pues ya se dan a conocer a partir de los trabajos ya de los matemáticos italianos y sobre todo pues no abandonar la parte de la raíz ancestral, ¿no? Obviamente voy a repetir, esta raíz ancestral la estoy retomando mucho desde la cultura local, desde la cultura ancestral, por lo menos de Mesoamérica, apenas se está aproximando ya estoy también hilo haciendo diálogo con la cultura del Cono Sur. Y aquí, bueno, podemos ver algunas fotografías y evidencias de trabajo, desde la creación de sus Nepohualcinsin, ya como lo vieron en algún momento, lo que fue la creación de sus yupanas. Aquí, por ejemplo, el trabajo con el patoli. Y si ustedes observan, tiene una estrecha relación con lo que en matemática moderna pues le llamamos el plano cartesiano. Y obviamente, pues todo este trabajo, obviamente también está implicado visitas al aula de medios, donde los chicos a partir de ciertos materiales audiovisuales van comprendiendo esta cultura, van apropiándose de ella, y pues bueno, cómo el desarrollo se va dando, pues obviamente en esta parte de ir comprobando ciertos métodos, ciertos procedimientos matemáticos, y bueno, el trabajo, ¿no? En este desarrollo. Y ya finalmente, bueno, ir construyendo todos estos elementos como parte de la propia cultura escolar
a partir ya, por ejemplo, de trabajos y exposiciones, donde los alumnos hablan de estos instrumentos ancestrales y cómo se están aplicando ya en la actualidad. Ya para ir cerrando, y espero no haberlos abrumado con tantas cosas y tanta matemática, pues bueno, ¿qué reflexiones vamos encontrando a partir de estos elementos? Que la incorporación de las matemáticas ancestrales fomenta la inclusión y el respeto por la diversidad cultural, ayuda a los estudiantes a comprender de manera integral todo el mundo desde una visión del pasado, pero no regresando a ese pasado, sino como un locus de enunciación y una posibilidad de reconfiguración. Mejora la comprensión y el interés de las matemáticas y las ciencias afines con las que se puede hacer interculturalidad, desarrolla el pensamiento crítico y la creatividad, promueve el aprendizaje contextualizado y prepara a los jóvenes para un mundo real a través de un diálogo intracultural, es decir, entre nuestras culturas, pero también intercultural con las culturas de afuera, ¿no? Eso como los primeros avances y obviamente pues aquí con todo esto que le estoy comentando ya es el trabajo a nivel ya más académico, más personal, que lo que tiene que ver con el concepto de la matemática ancestral. Entonces una primera forma de mencionarlo o de, digamos, signarlo desde nuestras lenguas ancestrales y en particular siendo lo propio desde la lengua náhuatl, es manejarlo como Temachtlempowa Iwan Tlacuiloli. Es decir, el conocimiento de la cuenta matemática en todas sus facetas, pero que eso no puede estar desligado de lo que se le conoce como la forma, o tlacuiloli, ¿no? En lengua náhuatl. Y la representación más viva que yo encuentro de esto, pues es la greca escalonada o la xicalcoliuqui que podemos encontrar en las fachadas de Mitla, ¿no? Como ciudad ancestral. De tal manera que, bueno, a partir de estos diálogos estamos uniendo dos elementos importantes. Por un lado, desde el cono sur, con todo lo que ha implicado el vivir bien, que tiene que ver con el código de los siete colores y que obviamente representa en sí mismo toda una matriz filosófica y epistemológica, y por el otro lado lo que se ha planteado desde la comunalidad como parte de elemento de la vida orgánica de nuestras comunidades. Ahorita actualmente pues, seguimos todavía en discusiones a nivel interno, al menos en la UACO, para poder proponer una reconceptualización de las matemáticas desde la comunalidad y obviamente cada comunalidad dependerá del contexto, pues digamos, territorial, histórico y social que tengan los pueblos para eso poderlo trabajar, ¿no? Pero bueno, aquí vamos trabajando en esa parte de la mano. Finalmente, el para qué es hacer una ciencia cosmobiocéntrica que nos permite estar en coexistencia. Francamente, no sé si nos alcance el tiempo. Eso ya en su momento nos lo dirán los expertos filósofos, pero sí la idea es caminar hacia un cosmobiocentrismo, es decir, erradicar todo el antropoceno, todo el capitaloceno para poner al centro a la madre tierra como una posibilidad de permitirnos coexistir. Si eso lo logramos, creo que vamos avanzando, creo que podemos ir haciendo este desarrollo y pues bueno, la intención es que a final de cuentas podamos irlo trabajando. Y en este sentido, pues bueno, ir avanzando en toda esta posibilidad. Pues ahora sí que sin el afán de haberlos aburrido o o abrumado, hasta aquí dejaría mi presentación. Tlatzocamati Huecmiac, muchas gracias. Muchas gracias, Omar. No sé si alguien quiere o quiera hacer un comentario. Hasta todos se están estirando, ¿no? Creo que los abrumé con tanta Eh, matemática. Adelante, por favor, Francisco y José Luis. Para saludar, festejar, felicitar esta tan positiva actitud abrumadora de nuestro compañero. Gracias por abrumarnos de tanto conocimiento positivo. Yo me he Sí, quedado sorprendido de varias cosas. He ido apuntando. A ver, uno del desarrollo, ya creo que esto ya se está convirtiendo en una corriente respecto a cómo recuperar las matemáticas ancestrales. Antes parecía como que era una chispita, ¿no? Una lucecita pequeña. Ahora es Omar, son muchos. Y me contaba incluso Carlos Carrillo que ya estaban haciendo incluso tesis en maestrías, en pregrados, ¿no? Esa es una cosa extraordinaria, que no se nota mucho
en el Perú, que creo que sí hay muy buena presencia en Bolivia. Ahora, hay tanto ahí que, digamos, que valorar, pero aparte de esas valoraciones y coincidencias, además, por ejemplo, esto de la paridad, cuando tú arrancaste con esto del número 1, que me parece bien, y además esto es una matriz, acá también igual, como una matriz eh, coincidente con la parte de Mesoamérica, y el otro que creo que, para no ampliar mucho, eh, a mí me da mucho gusto que empiecen por también, no solamente ver al NEPO como que es la parte de la matemática mesoamericana, sino que esto se está tratando de brincar también con la YUPAL. Quiero hacer solamente una pequeña ahí, una pequeña, un pequeño comentario. A ver, la última parte, cuando tú hablabas del biocentrismo, eh, o el biocosmocentrismo, esa es un poco la visión, ¿no? Ese es un poco lo que nos va, lo que nos acomoda nuestro pensamiento, ¿no? A la que apuntamos. Eh, Tú decías ahí que hemos pasado de cuando estabas hablando ya de los grandes cambios de reforma educativa que se está haciendo en México, decías, estamos pasando de la persona a la comunidad. Ese es un paso extraordinario, por lo menos en América Latina es un paso, como, digamos, como reforma. Pero ese paso, desde mi punto de vista, eso lo conversábamos incluso con Juan Carlos allá en México, ese es un paso importante, pero creo que ahí se quedó. O sea, nuestra izquierda y la comprensión pedagógica y educativa se quedó ahí en la comunalidad, porque la comunalidad es una propuesta moderna, marxista. No digo que esté mal, además es una propuesta vigouskiana, de trabajar el histórico cultural, y que esa comunalidad de algún modo fue trabajado por Freire, pero luego Luna lo potencia, lo potencia. Luna creo que uno de los grandes méritos de Luna es haberlo potenciado, haber llevado la pedagogía en la comunalidad. Pero luego, cuando vemos eso, aparece el cosmos. Y cuando decimos biocentrismo o cosmobiocentrismo, entonces como que no hay relación, porque el biocosmocentrismo es mucho más grande incluso que la propia comunidad. Ahí creo que tenemos que un poco ir revisando. Me parece que debemos ir revisando, porque nuestra postura ancestral es la relación y la búsqueda digamos, de la regulación energética, la conexión, la esperanza, es con la persona, es con la paridad, es con la comunidad, pero es con el cosmos, ¿no? Incluso nuestra relación con la chacra acá en el Perú, en el Ande, con la relación con la siembra, está vinculado con la chacana, está vinculado con los cielos, está vinculado con los astros, y es decir, con el cosmos entero. Y la pedagogía me parece que tiene que también entrar por ahí. Lo dejo ahí. Gracias, gracias y felicitaciones, Omar. Gracias, Francisco. Adelante, José Luis, y de ahí, Patricia. Gracias, Juan Carlos. Bueno, yo tengo dos consideraciones y luego dos comentarios. La primera consideración es, me parece un trabajo inmenso el de Omar, realmente enorme, ¿sí? Que hay que tener mucho arte para poder sintetizarlo, a pesar de que nos ha mareado, eh, eh, nos ha dejado mareados, ¿eh? Eh, pero digo, hay que tener mucho arte como para poder plantearlo de esta manera. Yo tenía comentarios a tus textos, en verdad, que habías enviado anteriormente, pero me voy a guardar ahora solamente para esta presentación. La segunda consideración es, yo creo que con estas discusiones estamos preparando el doctorado.
porque el doctorado surge de un ámbito investigativo de discusión. Es decir, el doctorado es resultado de un avance investigativo. Entonces, me parece que esto que venimos haciendo es una parte fundamental para cuando pensemos ya en la Comisión 2, por ejemplo, en el plan de estudios, ¿no? Y cuál va a ser, digamos, como la orientación que le queremos dar al doctorado. Esa es mi segunda consideración. Los dos comentarios. Eh, la primera preocupación, Omar, que me surge es, eh, por poner un punto de partida, a partir de Esparza Hidalgo, si no hay ahí un extractivismo epistémico y una apropiación de las matemáticas ancestrales en la educación, en el sentido de que se propone disponer las matemáticas ancestrales para el sistema educativo formal de los mexicanos. Entonces, un poco en la preocupación de Francisco, pero llevado, digamos, al plano de no mirado desde el proyecto de comunalidad, sino mirado desde el sistema educativo nacional. ¿Qué ganaríamos, digo, para preguntar de una manera brutal, tal vez injusta? Pero digo, ¿qué ganaríamos con enseñar matemáticas ancestrales a los mexicanos si no hay un cuestionamiento de la forma política en que se organiza el Estado-Nación? Estamos incorporando matemáticas ancestrales para un proyecto político de desarrollo que no es solamente el comunal, sino no es el de nuestras comunidades territoriales. Esa es una primera preocupación, Omar, que no quiero ampliarme más para no robar más tiempo, porque estamos muy excedidos y quiero dar lugar a los compañeros. Pero me gustaría que eso en algún momento se pudiera discutir. Y la segunda preocupación, Omar, es el uso o la traducción tan directa a números arábigos y el uso del cálculo en números arábigos. ¿Cómo respeta o qué relación propone, qué relación crítica propone a una narrativa cosmomatemática, que es la ancestral? Si se trata de calcular o se trata de habitar. Y lo propio de la cosmomatemática y de la narrativa es esto otro. ¿Bastaría con esta última relación que establecías entre la cuenta y la forma? Creo yo que no. Creo que no es solamente poner ahí, diríamos, en relación dos registros, ¿no? Es decir, el cálculo y la forma, ¿no? Creo que es mucho más la narrativa cosmomatemática ancestral, que sería como el texto de las matemáticas ancestrales y no el cálculo. Entonces, ahí me queda esa preocupación, Omar. No sé si soy suficientemente explícito en mi imponer, digamos, ahí la discusión. Tal vez haría falta mucho más tiempo, pero no lo tenemos por ahora, pero lo vamos a tener. Lo vamos a tener seguramente. Gracias, querido. Realmente impresionante el trabajo. Muchas gracias, José Luis. Adelante, por favor, Patricia y de ahí Lilian. Tu micrófono.
Sí, bueno, antes que nada, pues felicitar mucho al maestro Omar. La verdad es un trabajo brillante y quiero decirles que en cuanto a Tustepec, Oaxaca, ese trabajo del abaco o del maya o del nepohualcinci solamente se estaba trabajando en los colegios particulares porque lo promovían solo como una enseñanza de un nivel solo para colegios particulares, pero ya se ha ido rescatando ese trabajo también para bajarlo a las primarias públicas. Hablo de mi zona escolar, en donde tuve también la oportunidad de trabajarlo con el maestro Adrián Velázquez, de ahí de Tustepec, que también te conoce, y te mando saludos también. Entonces con él empecé a llevarlo a la escuela para que se trabajara ese tema tan importante del Nepohualcinci y efectivamente estamos en ese proceso de adquisición de ese conocimiento porque solamente se manejaba en un nivel privado y cuando dimos cuenta de que lo podíamos nosotros llevar a las escuelas, y claro que también ya se empieza a meter en las matemáticas directamente y eso es un orgullo que para nosotros lo estamos implementando en la escuela. Otra de las cosas en cuanto al respecto que dice del acta que le levantó su director y todo eso, yo le comparto como experiencia de que cuando se llevan a cabo esos proyectos no tan inusuales en las escuelas primarias porque están muy enfocadas a lo que dice el gobierno, a los sistemas impuestos, pero cuando queremos aterrizar a esos proyectos originarios nuestros, de nuestros pueblos originarios, cuesta, pero yo te comparto la forma en la que nosotros hemos hecho pues parte de la transversalidad de los contenidos en las asignaturas, que vamos mezclando el contenido que pues nos da el sistema, pero también lo vamos introduciendo en el contenido del trabajo de los pueblos originarios que queremos rescatar y que queremos que el alumno y los padres de familia vayan captando, vayan comprendiendo que esto es realmente lo que debemos de rescatar para el equilibrio de nuestro ambiente. Entonces, nosotros lo hemos hecho de esa manera, la transversalidad en los contenidos, irlos introduciendo, involucrando padres de familia en las reuniones, que sean parte ellos de esa construcción, que sean parte ellos de esa participación activa en los proyectos, porque los metemos al aula también a construir esos proyectos, a construir los materiales, a manejarlo con sus hijos. Yo hablo de niños de edades de 6 años a 10, 11 años máximo, pero involucramos a la comunidad de padres de familia. Entonces, pues es mi experiencia y la comparto aquí y te felicito nuevamente. Excelente trabajo. Gracias. Gracias. Patricia, adelante, por Lilian, y de ahí Clara y de ahí Angélica. Sí, gracias. Igual me sumo, felicidades, maestro Omar. Muy extenso tu trabajo, se nota que ya tienes mucho tiempo en él. Felicidades, por la constancia también. De repente es muy difícil sostenerse en un trabajo que es adicional a un esfuerzo adicional, ¿no? A las responsabilidades, pues del día a día, de toda índole. Yo también tenía comentarios sobre tus textos que compartiste en el WhatsApp. Igualmente, pues me los reservo. Y un poquito en el sentido de lo que comentaba el doctor José Luis, me parece que pasa lo mismo con las matemáticas que con las lenguas, ¿no? Con las lenguas oriundas. Tenemos esta complicación de cómo ir y venir y hacerlas inteligibles para nosotros mismos primero y después para quien nos puede escuchar, ¿no? O pueda leer. Hace poquito, la semana pasada estuve en la comunidad, me llevaron a sembrar una parcela y pues yo estaba esperando pues así, ¿no? El terreno planito, así muy, muy ideal y era una ladera. Entonces cuando llegué y me paré y ahí en la orilla y dije, me voy a caer, esto no, si me caigo no la voy a contar, está muy empinado esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué voy con este comentario?
A que llegó un momento en que estando ahí batallando con equilibrarme, poner los maíces, manejar ahí el instrumentito que me dieron, sentí como me equilibraba mejor si aventaba mi peso para enfrente. Y eso creo que son matemáticas, ¿no? Esa búsqueda de ese equilibrio que responde a la necesidad de estar parada en un terreno que no es plano. Y después estaba lo de colocar los hoyitos, porque no son surcos, ¿no? Son hoyitos en la ladera. Pues Angélica seguramente sabe muchísimo más, ¿verdad? Así, ¿no? O espaciados, y en la siguiente, ahora sí que al siguiente renglón, pues entre los dos del anterior, uno, ¿no? Entonces ibas formando triangulitos. Entonces, y bueno, ¿y cuántas semillas en cada hoyito, pues de maíz y cuántas de frijol? Entonces fue una experiencia muy retadora. Para la gente que fue conmigo era algo cotidiano, algo que no tenía mayor implicación. Pues bueno, sí, el esfuerzo, ¿no? Etcétera, pero no era el reto que implicaba para mí. Y todo ahí hay matemáticas, ¿no? Entonces, hay matemáticas ahí y en muchos aspectos de la vida cotidiana. Y creo que también es un poco parte del reto de cómo vamos integrando, cómo vamos aprendiendo nosotros mismos. Eh, Me parece que eh, vamos poco a poco, seguramente daremos un paso y retrocederemos varios más antes de dar uno más, que nos permita ser como más sensibles, tal vez más respetuosos con los conocimientos de las comunidades. Y bueno, eso es lo que quería comentar, ¿no? Porque sí, finalmente, como estamos muy occidentalizados, llevamos nuestros referentes, bueno, más bien nuestros referentes nos jalan. Entonces, lo que vamos aprendiendo, lo que vamos encontrando, lo que vamos construyendo también como objetos de estudio, pues van a estar arraigados, ¿no? O sostenidos con esos hilos que ya tenemos, pero pues seguramente es justamente eso, es ese proceso de objetivar que estamos tratando de hacer de otra manera, ¿no? Entonces, pues bueno, eso quería comentar y pues otra vez felicidades, maestro. Gracias, Lilian. Adelante, por favor, Angélica, y ahí Clara. Eh, pues muchas gracias, Omar. Primero, felicitarte por tan amplio trabajo que has hecho. Sin duda, ya llevas muchísimo tiempo en esto. Y lo más interesante es que estás integrando como desde diferentes perspectivas, ¿no? El lenguaje, desde la parte de la biodiversidad, ¿no? El componente para poder entender las matemáticas. Yo quiero preguntarte cómo ha sido, lo mencionabas, ¿no? Un gran reto ha sido el tema de los padres de familia, desde la parte pedagógica, ¿no? Porque empiezan a cuestionar por qué estos cambios, por qué estos reajustes, ¿no? Porque sabemos que tenemos toda una imposición de una manera de cómo aprender las matemáticas. Desde que llegamos al preescolar no están ahí los campos formativos, hasta que llegamos hasta el nivel universitario. El lenguaje y las matemáticas siempre van a estar presentes, pero de una manera lineal, de una manera ya muy, ¿no? De una construcción que ya sabemos cómo hemos aprendido las matemáticas. Eh, ¿Nos puede dar algunos otros retos que has encontrado en este proceso? Por ejemplo, me pongo a imaginar las evaluaciones nacionales que llegan desde la parte pedagógica, en coordinación con las otras escuelas, porque es un camino que estás aperturando, que sin duda hace rato durante tu explicación que comentabas las bases, ¿no? De las matemáticas, me acuerdo aquí en mi comunidad cuando era yo niña, pues no nada de como los dispositivos que tenemos hoy en día, ¿no? Se utilizaban los palillos, las piedras, todo lo natural para poder fomentar la creatividad, trabajar desde esta parte de la observación con la naturaleza, pero sin duda los primeros años se fueron olvidando, ¿no? Entonces, ¿cómo, sobre todo mi pregunta más concreta es cómo han sido los grandes retos que has enfrentado para poder implementar esos proyectos que estás trabajando, Omar? Muchísimas gracias. Gracias, Angélica. Adelante, por favor, Clara. Buenas tardes a todos. Bueno, Omar, yo no te voy a felicitar. Creo que yo soy siempre la que te cuestiona y te recuestiona y te replantea, como hoy en la mañana, que desesperadamente me hablas por teléfono y me dices, me acabo de conflictuar entre lo que piensan mis maestros del doctorado
lo que he aprendido con Juan Carlos, lo que he aprendido de los grandes amigos que nos nutren, Ujú. y, y de todo lo que hemos aprendido todos. Y cuando te conflictúa, yo soy creo la que te conflictúa más y no te felicita, sino que te pongo creo más trabajo y más chamba. Pero creo que muchas de las cosas que te has enfrentado ha sido a la denostación, primeramente de tus propios compañeros, que no entienden, de tus directivos, de tus supervisores, de tus maestros, de grandes científicos y vacas sagradas de la docencia, incluso de tus propios alumnos, Ey. incluso de los propios que se dicen decoloniales y que se dicen que liberan el pensamiento. Y que hoy en la mañana tú estabas casi enloqueciendo de angustia. Y eso me gustaría mucho que les dijeras a todos, porque a mí también me dejaste pensando muchas cosas. Uno de ellos es el culpable del doctor Juan Carlos, que nos hace que nos replanteemos y nos replanteemos las cosas por una cuestión que dijo hoy Grosso, fabulosa. ¿Cómo es que nos sirve? ¿Cómo es que la cuestión que nosotros tenemos le sirve al ser humano, pero en la realidad, en base a una verdad que quiera liberar el pensamiento y que nos ayude a nosotros mismos? Y yo siempre te lo he dicho, creo, a ser felices, a liberar el pensamiento y a poder evolucionar. Mm, La parte que dijiste es en la que a mí me sorprendió cuando un día me dices, me hacen un acta administrativa, maestras de educación especial, gente supuestamente que sabe cuestiones educativas y al menos cuestiones psicológicas, cuando desgraciadamente no saben nada. Ujú. No saben que Nepohualcíntzin está ayudando al cerebro a que trabaje, a que de verdad el ser humano piense. Grandes que se dicen de la matemática y que solamente reproducen una matemática colonialista que hace que el ser humano enloquezca más de lo que está y descomponga más las cosas de lo que están. Creo que eso ha sido una de las partes más fuertes y ojalá nos comentaras eso. Y por último, algo que dijiste es muy fuerte. Eh, Efectivamente, la nueva escuela mexicana no es más que el mal copiado, mal pegado y distorsionado del PT de Oaxaca, y que a lo mejor no está al 100 construido porque va en construcción y que ha costado ha costado no solamente trabajo, ha costado lágrima y sangre, como un día platicábamos tú, yo y Nazario, y que nos hemos dado cuenta que la ciencia que se está haciendo en estos tiempos, en lugar de liberar y ayudar a que el ser humano evolucione y sea feliz, va para atrás, va haciendo que el ser humano se encadene más y que empiece a enloquecer de sufrimiento y de dolor. ¿Qué nos podrías tú decir sobre eso? Bueno, pues son muchas preguntas, Omar. Yo dejo mejor Está responder bien. adelante. Pues bueno, con respecto a lo que plantea el doctor Francisco, pues sí, efectivamente, Con amores así es bravo, ¿no? pues es la idea de salir y avanzar en esta parte. No, habrá oportunidad de platicar de eso, pero sí. Pues bueno, obviamente hay que entender que esto de lo ancestral va más allá de una circunscripción de orden académico. Eso sí, incluso hasta el ámbito académico se ve rebasado por todo esto, ¿no? Y por todo lo que él plantea, incluso hasta la parte de la cosmomatemática, es una construcción ya más de orden, digamos, hacia esta visión, ¿no? Hacia esa otra matriz de conocimiento. Entonces, sí, efectivamente, aquí algo interesante es cómo el docente, y eso es algo de lo que yo doy cuenta en la investigación de la maestría, cómo el docente tiene que transitar, y que también va relacionado a la pregunta del doctor Grosso, tiene que transitar entre esto que tiene que cubrir, pero también esto que sale por interés, por algo personal. Pero sí hay algo interesante que los docentes reconocen, al menos de los que pude oportunidad de platicar que trabajan esto en otros espacios, que les da una enorme ventaja para no solamente enseñar la parte matemática, sino que a partir de la sinapsis que va haciendo el cerebro, también se va despertando esta parte de la conciencia y también una lectura crítica del mundo. Entonces, ¿qué ganaríamos con enseñar matemáticas? No solamente la parte de la cuenta, el tiempo, las habilidades que en algún momento algunos teóricos han manejado,
sino que también podemos despertar esa otra conciencia que necesitamos para salvar al planeta. Creo que yo esa es la apuesta ahí y lo veo como en un horizonte esperanzador hacia la construcción de un horizonte de vida posible, ¿no? Sí, hay que entender que el Estado-nación somete, subsume y colonializa, pero creo que desde abajo se puede hacer. Si bien la nueva escuela mexicana tiene sus contradicciones, creo que al menos es un paso importante. No es que yo hable bien de la nueva escuela mexicana, sino al menos es como la liberación como docente para yo estos temas, ahora sí poderlos hablar. Antes lo que tenía que hacer era mimetizar estos temas con lo que decía el plan de estudios a nivel nacional. No, ahora es ya el docente puede hacer estos diseños, estas propuestas pedagógicas, y creo que también ahí es donde se está librando. No lo comenté directamente en esto porque más como que el tema central era la matemática, pero sí hay una toma de conciencia primero del docente en convertirse en ese Temachtiani, en ese maestro con rostro propio y corazón verdadero, para que a partir de su práctica pues pueda liberar. Y creo que en ese sentido, parte de lo que les he compartido, pues ha sido ese propio caminar para liberarme. ¿Qué me ha servido? Que el estar en otro espacio académico de formación, tener otro grado académico, no es para el ego personal, sino simplemente para entender a los demás y sobre todo a las autoridades, porque muchas veces en esos marcos institucionales se pierden y desgraciadamente lejos de poderte ayudar a construir, se van volviendo como piedras en el camino. Entonces eso también se ha vuelto un espacio de lucha y resistencia, ¿no? Como en esa posibilidad de hacerlo. Y sobre todo, pues ahí enseñar a la comunidad que no se debe sentir ni mal ni avergonzada por ese pasado ancestral. Entonces han sido como esos retos y pues bueno, el camino va iniciando por uno. Sí hay un fuerte planteamiento de esto ya en algún momento, poderlo volver al menos institucional a nivel zona escolar. Sin embargo, no sé si se alcance porque también eso implica mucho esfuerzo. Y pues bueno, también son situaciones que nos desbordan no solamente como sujetos, sino también como parte de un trabajo. Lo único que sí os puedo compartir es que esto que dialogamos hoy es el resultado de volver un espacio educativo, reproductor de una ideología que nos somete a un espacio de lucha para tratar de liberar ese pensamiento. Yo lo dejaría como en esa parte y efectivamente lo comunal es como la posibilidad de cambiar esa mentalidad individualista que tenemos a tratar de entender que podemos ir haciendo desde nuestras diferencias un espacio de respeto donde los valores se puedan vivir y sobre todo esa parte, ¿no? La comunalidad más allá de verlo como algo teórico, verlo como algo vivencial. Eso es lo que como que de cierta manera permite. Sé que en cuanto a la escritura, pues obviamente hay muchas cuestiones. De hecho, el proyecto que les compartí se armó en 3 días con un montón de horas frente a la computadora y café, pero es parte de lo que también tenemos que ver. Y en cuanto al concepto, pues obviamente es la primera aproximación. Yo sé que entender cuenta y forma puede ser complicado como algo nada más mecánico o incluso nada más como algo figurativo, pero va realmente a entender que las matemáticas tienen que caminar hacia la verdadera comprensión de los ciclos naturales, para entonces ahora sí, a partir de ese cosmobiocentrismo, es decir, desde nuestra matriz filosófica del cosmos y esta idea de entender que la madre tierra es un sujeto que tiene derechos y que la tenemos que cuidar, podamos transitar hacia ese horizonte esperanzador que en algún momento pues lo podemos ir haciendo. Y ya con respecto a la última pregunta y la más fuerte es cómo, o sea, ¿qué ha sido lo más fuerte? Pues esa parte, liberarse a uno mismo para ir liberando a los demás y de cierta manera irlo cambiando, pero son formas y pensamientos. Tal vez el contexto en lugar de ser favorable termina siendo desfavorable, pero a veces cuando uno incluso logra o va teniendo ciertos resultados no favorables, sabemos que vamos en la ruta correcta. Entonces, es como en esa parte irlo trabajando. Y desgraciadamente también hay que reconocerlo, mientras no se reconozca ese colonialismo interno que tenemos, incluso de uno propio, ¿eh? Porque en esa parte también me tengo que asumir como un sujeto colonizado que está en ese proceso de descolonización, pues obviamente también se va construyendo todas estas posibilidades. Entonces, realmente no es algo ya dicho, es algo que está en construcción y que obviamente al paso del tiempo, precisamente en esta comunalidad o en esta colectividad, transitemos hacia, yo lo veo así, una ciencia que me permita coexistir con esa madre tierra y en función de esa conexión,
Solamente entonces la humanidad tendrá una posibilidad de salvarse. De lo contrario, pues estamos condenados a la extinción como humanidad. Ojalá que todavía estemos a tiempo de lograrlo y creo que esa sería como la mayor contribución que se pueden hacer desde este campo, que realmente, pues, no es que pocos le entren, es a veces algo incomprensible, pero que tenemos que ir haciendo la lucha día a día, ¿no? Y sí entender que más allá de la matemática como una cuestión universal, sí se tiene que ir circunscribiendo a ciertos elementos, ¿no? Obviamente no lo sé todo, por eso también estamos en ese proceso de construcción, pero sí es importante avanzar hacia una posibilidad, no solamente quedarse en lo teórico, porque también desafortunadamente en el espacio en el que estoy tratando de entrar para obtener un grado académico, pues también están colonizados y tienen todos unos esquemas tan arraigados en cuanto a investigación y generación de conocimiento, que a veces objetos emergentes como estos que estamos planteando, digamos, son tan abrumadores que escapan a la comprensión. Pero bueno, ese es el reto importante y primordial que tenemos que ir haciendo. Y pues bueno, creo que también el haber construido este espacio y que nos hayan invitado a ser parte de él, pues obviamente también da la posibilidad de hacerlo como un espacio de acción. Ya no nada más quedarse en lo teórico, sino irlo llevando a la acción. Y ahí esa parte importante. Por eso sí reconozco que dentro del trabajo, ahorita más allá de lo que comentaba, por ejemplo, la maestra Lilian, no es verlo como algo extra, sino hacerlo o integrarlo al trabajo para que el mismo trabajo de cierta manera se vaya dando. Y una ventaja que de cierta manera sí le he encontrado es que cuando trabajas los proyectos pedagógicos, también esa carga de más que de repente se le da a los docentes sobre abarcar un plan y programas, se va diluyendo, pero alcanzas otro tipo de aprendizajes, otro tipo de habilidades y sobre todo ciertas lecturas más críticas, que yo creo que es también la parte que estamos logrando con todo esto. Entonces yo creo que hasta ahí dejaría el comentario. Sí son experiencias agridulces, se los podrá decir, porque así como de un lado hay una incomprensión y un constante ataque en plantear que las cosas son no posibles, pues obviamente también está la otra parte, ¿no? Cuando te reconocen los que te interpelan, que en este caso son los alumnos o los estudiantes, y dicen, bueno, al menos en este sentido voy viendo la matemática desde una perspectiva diferente, desde una visión diferente, y eso, bueno, ya da la posibilidad a ir complementando, pues eso que en algún momento se busca, ¿no? Como algo deseable, una mirada crítica y más, en este caso, contestataria. Entonces, no es que nos liberemos unos a otros, simplemente vamos en esa lógica de, a partir de que uno toma conciencia de sí mismo y transforma su espacio, puede empezar a transformar el de los demás. Y en esa parte es donde ya, digamos, apela a una dimensión ético-política de un educador más consciente de las causas y realmente en ese futuro devenir tan tan caótico que de cierta manera sí lo compartimos, al menos aquí en el espacio, pues bueno, ver por ahí tener un rayito, una luz de esperanza, ¿no? Y hablar de esta posibilidad de construcción. Pues yo hasta ahí dejaría mis comentarios, espero haber contestado los planteamientos y pues bueno, muchas gracias por estas observaciones porque sí ayudan a nutrir este trabajo. Gracias. Y pues muchas gracias, Omar. Sé que ya en Argentina son más de las 10 de la noche. Y y bueno, yo nada más quisiera comentarte, pues ya para no agotarlos tanto y por el tiempo que tomamos hace rato al inicio, yo nada más quisiera preguntarte que si es posible descolonizar a David Esparza. Sí, tendríamos que hacerlo porque hay que entender que en el tiempo en el que él plantea todo este trabajo, sí había cierto sesgo y ahora es qué contribución hay, ¿no? Entonces también es parte de la discusión que hemos tenido con el maestro Carlos Carrillo y sobre todo cuál ha sido la contribución, no solamente al conocimiento de la ciencia y la matemática ancestral, sino realmente nosotros como individuos en esta colectividad que también hemos formando pues que estamos aportando, ¿no? Entonces sí sería necesario eso hacerlo, porque David Esparci algo se ubica en una temporalidad donde está como en esta noción de lo emergente, estamos hablando de década de los 70, donde de repente no sabemos qué es lo nacional,
cómo se va desdibujando también con esta cuestión doctrinal que es la mexicanidad. Entonces sí sería necesario también eso quitarlo y ya replantearlo desde otra forma de ver el mundo, más desde pues como lo ha planteado incluso algunos otros autores, ¿no? Como Choquehuanca, como Bautista, en esta noción de una idea más cosmobiocéntrica, no tanto antropológica y cultural, sino más desde cómo podemos comprender la naturaleza desde estos estudios vitales, ¿no? Pero para eso, y algo que sí me queda muy claro, es que la comunalidad no se puede conceptualizar a nivel teórico, hay que vivirla para poder dar cuenta de ello. Y entonces ahí ya transitarlo hacia no solamente un solo concepto, sino un sentipensar más profundo y que permita con esta parte, ¿no? Que estamos buscando al menos también en este espacio. Y pues bueno, agradecerte porque también ha sido inspiración y muchos de tus trabajos, no solamente están siendo referente para esto que está aquí, sino que también en algún momento, pues van a ser referentes para otros espacios académicos. Y de verdad yo agradezco también ahí el apoyo porque es fundamental este trabajo que también has hecho y que pues bueno, en este mirarnos y observarnos vamos construyendo juntos. Entonces, gracias. Y sobre todo porque ya al menos encontré que la filosofía y las matemáticas pueden caminar juntos. Gracias. Y ya un comentario rápido, nada más la idea de, bueno, yo no soy tampoco matemático, pero la idea es cómo comprender la matemática desde a lo mejor desde esta visión o filosofía espiralada, tal vez, ¿no? Un movimiento espiralado, entendiendo los números como números vivos interconectados. Cómo entender las matemáticas desde las propias matrices ancestrales. O sea, construir una matemática desde esas matrices ancestrales que permitan escapar de este esquema lineal, ¿no? Matemática como cálculo, matemática como cuenta, matemática como número, matemática como, incluso desde esas concepciones matemática arábica, ¿no? Sino de tratar de hacer el esfuerzo de cómo surgen estos números desde las concepciones más profundas de los pueblos ancestrales y un esquema espiralado tal vez. Ujú. Sí, bueno, pues yo sería nada más todo. Y también te felicito y pues, pues enhorabuena por tu trabajo y pues a seguir continuando en la lucha, ¿no? Ujú. No sé si alguien más quiera comentar algo, ya para despedirnos, ya son más de las 10. No, yo agradecerle mucho a Omar eh, por su disposición a la escucha, ¿no? Y a seguir pensando estas cosas, porque de esto no tenemos ninguno la receta, pero sí la conversación nos puede ayudar a que vayamos juntos empujando un poquito más, ¿no? Empujándonos unos a otros de cualquier manera, ¿no? O de una manera, ¿no? Y por eso somos irreemplazables, ¿no? Cada uno de los que estamos aquí, porque todos nos ayudamos, digamos, a tironearnos un poco para sacarnos de encima tanto colonialismo, como dice Omar, que ninguno de nosotros está libre de él y todos de alguna manera lo traemos encima porque lo hemos incorporado más de lo que hemos querido, incluso más de lo que nos damos cuenta. Entonces, agradecer mucho a Omar su disposición. Gracias, querido. Pues gracias. La fecha para la próxima reunión lo fijamos. ¿Cómo sería planteado, José Luis? Creo que hemos dicho, Juan Carlos, que vamos a alternar una reunión de comisión con una reunión de discusión. Creo que sería clara, ¿no? En la lista de las intervenciones, pero creo que tendríamos una reunión, no sé si la semana que viene o en 15 días, eso no está definido, Juan Carlos, pero la idea es que la próxima reunión sea para trabajo en comisión. Digamos, no sé si la comisión 2, yo creo que la comisión 2 deberíamos avanzar porque eso es lo que nos va a dar como forma entre nosotros del doctorado que estamos pensando para que podamos en algún momento hacer una consulta ya más específica, ¿no? Nosotros queremos hacer esto, bueno, ¿qué requisitos debemos cumplir, ¿no?
pero que ya sepamos, digamos, por dónde queremos llevar las cosas. Entonces, no sé, yo propongo o el ¿Viernes 5? viernes que viene, el viernes que viene es 5, ¿no es cierto? No, No, viernes que 28. viene es 29, 28. 28. O el 28 o el 5, no sé. Eso no estaba definido, Juan Carlos. Tenemos que definirlo. Pues si quieren lo definimos ahora, podría ser tal vez el Yo viernes. no tengo problema el 28 en que tengamos reunión de la Comisión 2. Ah, bueno, entonces la comisión 2 podría ser el viernes 28. Bueno, aunque yo quién Y sabe, si alguno de los compañeros o compañeras quiere estar en esa reunión, es bienvenido. Es decir, la comisión no es algo cerrado, ¿no es cierto? Sino que tenemos como compromiso de producir en ese sentido, en el tema de la comisión. Pero los otros compañeros, si quieren participar y aportar, bienvenido, ¿no es cierto? de hecho se hace la Sí, invitación. perdón, Juan Carlos. Podría ser el viernes Sí, 5 tal vez de julio de nuestra comisión, la comisión 2. yo no tengo problema. Es Francisco, en realidad, el coordinador, Es que cierto, no le está, porque preguntamos, ¿no? se tuvo que retirar. Sí, pues si Sí. quieren le preguntamos y vemos cómo va su tiempo también, ¿no? No creo que Francisco tenga problema. En principio, podríamos dejarlo como previsto de esa manera, si te parece, Juan Carlos. Bueno, y la Y fecha. pongámosle una fecha clara para que ella pueda, digamos, ir previendo cuándo le tocaría hacer su presentación. Pues podría ser en 15, bueno, desde el 5 en 15 días, podría ser el 19 o una semana antes. Yo no puedo el 19. Estoy dando un seminario en Resistencia Chaco. Estoy toda esa semana, no puedo. Entonces podría ser Podría la siguiente. viernes 12, no sé si esté clara, o 26. Creo que está fuera, Clara. ¿No estás escuchando, Clara? Creo que no. Pues si quieres le pregunto por mensaje y ya lo subimos en el grupo. Claro, claro. Ahí está ya. Perdón, es que está muy mala señal aquí, no sé si se escucha, está muy fuerte el clima, lloviendo mucho. Sí, está. Sí, se Sí, escucha bien, Clara. ¿que para cuándo me dicen las fechas? Viernes 12 de julio o viernes 26 de julio. Viernes 26 de julio es día antes de la Guelaguetza, ya fue, ¿no? ¿Verdad? ¿O va a ser papel? A ver, déjenme ver. 26 de julio. Está bien, viernes 26. Bueno. Bueno, hola. Sí, pues ya Sí, lo Clara. Está bien 26. Está bien. Ya toma nota en él para Listo. recordarnos a todos. Sí, ya tomé nota. Pues yo creo que sería todo, ¿no, José Luis? Sí, de mi parte. Sí, Un bueno. abrazo inmenso para todos, para todas. Sí, ahora la mayoría son mujeres. Queridas compañeras y Juan Cruz. Juan Carlos, ¿me compartes el video, por favor? Para subirlo. Yo te lo envío por Google Drive. Gracias. Órale. Sí. Nos vemos. Hasta luego. Bienvenida, Patricia. Bienvenida, maestra Pati. Nos sigas acompañando. Chao. Chao, querido Juan Carlos. Hasta luego, José Luis. Chao, chao.